Buenos días nuevamente. Bienvenidos a esta nueva actividad organizada por SIC Inversiones. Hoy contamos con la siempre grata presencia del doctor Ricardo Arriazu, que nos viene acompañando ya hace un tiempo bastante largo, y donde hemos venido siguiendo sus opiniones y conceptos. Y hoy la idea es que hablemos un poco respecto de lo que ha pasado en este 2024, que fue, como todos sabemos, bastante movido, pero por sobre todas las cosas, ¿qué podemos esperar para 2025? Tanto a nivel local como a nivel internacional, donde la reaparición de Donald Trump como presidente de Estados Unidos también ha cambiado bastante el panorama. Las preguntas del público, por favor, si las pueden ir escribiendo en el chat, y al finalizar la exposición del doctor vamos a hacer una ronda y la vamos a ir presentando. Así que sin más preámbulos, muchas gracias, doctor, por participar de esta actividad y le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Esta es, ya estamos todos cansados cerca de fin de año. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor, perfecto. Ok. Bueno, de la parte internacional voy a hablar poco. Estas son las proyecciones de crecimiento en el mundo. La pandemia, -3, el rebote. Y acá la economía comienza a crecer al ritmo que puede crecer el mundo. Estas fueron las diferentes proyecciones del fondo a lo largo del tiempo para el 2024. Estuvieron bastante bien. Y estas son las proyecciones para el 2025, donde la bajó un poquitito. El mundo no puede crecer más allá de 3,3, 3,4. Estados Unidos no puede crecer más allá de 2,1 a menos que haya una revolución tecnológica. Europa 1,1, Japón 0,5. Si miramos el 2023 en este listado, los únicos negativos fueron Alemania y Argentina. En el 2024, el único negativo es Argentina, excepto que el fondo se va a equivocar porque la caída va a ser bastante menor al 3,5, digamos que están ahí. Lo más probable es que esté en el orden de 2,8 o 2,7. Y para el año que viene, están suponiendo que todos los países crecen, inclusive Argentina, con un 5% que vamos a ir después cuando veamos a Argentina. Ahora, el mundo está con incertidumbre. Y la principal incertidumbre son los postulados de Trump. O sea, son las cosas que fue diciendo a lo largo del tiempo, muchas veces inconsistentes entre sí, y que finalmente no sabemos qué es lo que va a hacer. Por eso es que están tanta incertidumbre. Bueno, comencemos con la parte de la política arancelaria. La visión de Trump del comercio internacional es muy graciosa. Estados Unidos tiene que tener superávit con todos los países del mundo y el que tiene déficit es porque aplica políticas, digamos, discrecionales para tomar ventajita de Estados Unidos y Estados Unidos tiene que reaccionar castigando. Es interesante porque, en primer lugar, el comercio multilateral se supone que tengo déficit con algunos y tengo superávit con otros. Y la segunda cuestión es que cuando uno mira el resultado global de la cuenta corriente, es la diferencia entre los ingresos y los gastos de un país. Por lo tanto, tiene superávit el que gasta menos que su ingreso. Ahora, Estados Unidos es un país
que, comilla, tiene la suerte que la gente no hay una moneda internacional y necesita liquidez y por lo tanto lo usa el dólar. Y para usar el dólar entrega bienes a cambio de esos papelitos. Para Estados Unidos es un enorme beneficio, pero eso implica que por definición Estados Unidos tiene déficit externo, que lo tiene desde la década del 80. ¿Cómo miércoles va a ser, digamos, para evitarlo, cuando no hay una moneda internacional? Es realmente intrigante. Debido a eso, ataca con los que tienen superávit, su principal destino es China. Y dice que le va a subir aranceles hasta del 60%. No sabemos si lo hará o no. Si lo llega a hacer, está claro que los productos chinos van a valer en Estados Unidos 60% más. Y Estados Unidos, imposible que produzca, digamos, con 60% menos, por lo tanto, los precios subirían. Entonces, es el primer impacto de lo que haría, digamos, esta medida. Pero además, China es grande, también puede reaccionar imponiéndole sanciones a Estados Unidos, digamos, y entonces podríamos iniciar una guerra comercial como la que se inició después de la Primera Guerra Mundial y después de la crisis del año 29, que para eso se creó los organismos internacionales para evitarlo. Él cree que es un problema de directamente poner restricciones. Pero además dice que le pondría entre 25% a México y Canadá, más si usan insumos, digamos, chinos, y hasta hubo uno de los asesores que dijo que si usan el nuevo puerto de Perú, que lo construyó China, le van a poner 60% de arancel. Bueno, todo eso es un problema. Pero aparte dice de que va a eliminar los inmigrantes, lo va a correr. Los inmigrantes son los que hacen los trabajos en Estados Unidos que no quieren hacer los estadounidenses, desde limpiar baños, levantar cosecha y cosas por el estilo. Si usted elimina a esa gente, ¿quién lo va a hacer? Va a haber aumento de salario. Por lo tanto, eso va a ser presiones inflacionarias. Entonces, si se fija en este tipo de cosas, uno diría, este tipo de política lo que llevaría es a mayor inflación y a peligro de guerras comerciales. Pero además, dice que quiere terminar con la independencia de la Reserva Federal, que desde Volcker para acá es muy independiente. Obviamente, Powell lo primero que dijo es que no va a renunciar y que él va a hacer su mandato, digamos, que en realidad en el corto plazo es seguir bajando la tasa que tiene la reunión de esta semana, menos que lo que la gente esperaba. Pero además Trump dijo que quiere tasas nominales negativas para competir con Alemania y Japón y Suiza, que se aprovechan de poner tasas negativas. Pero un país tiene tasas negativas cuando tiene una tasa privada de ahorro tan grande y un déficit fiscal tan chico que no tiene a quién prestarle. Esa es la situación de Alemania, Japón y Suiza. Ahora Japón un poco menos. Ahora Estados Unidos tiene déficit en cuenta corriente y déficit fiscal de 7 puntos del producto. Imposible, pero dice que lo quiere hacer. En política cambiaria dice que quiere devaluar el dólar e imponer restricciones a los países que devalúan sus monedas. Nuevamente, bien a la Argentina piensa que el problema es un problema cambiario. Bueno, la verdad que no es así. El problema es de que él quiere devaluar el dólar. En la política fiscal, en su gobierno anterior, dijo, bajó los impuestos sin bajar el gasto. Esta vez de vuelta dice que va a bajar los impuestos en un país que ya tiene un déficit fiscal de 7,3 del producto. Ahora acá apareció por primera vez el que dice, no, hay que bajar los gastos. Digamos, y directamente quieren copiar a la Argentina. Y Elon Musk, en ese sentido, es uno de los que está impulsando este tipo de medidas. Y le estuvieron preguntando a la Argentina qué es lo que hizo Argentina. Va. Si ustedes miran todo esto, esto es de una inconsistencia total. Y uno no sabe si es un discurso de campaña o qué es lo que es. Ahora, lo importante es cómo reaccionaron los mercados. Y los mercados lo único que creyeron es que van a poner aranceles y que va a subir la inflación. Entonces, el primer impacto que tuvo es subir la tasa de interés
y el segundo impacto es apreciar al dólar justamente porque subió la tasa de interés. O sea, porque creyeron en el punto uno, el punto 2 y el punto 3 operó exactamente en la dirección contraria. Ahora, Estados Unidos es un país con instituciones. Algunas cosas la podrá hacer, otra cosa será un personaje, otra cosa, digamos, realmente, digamos, no lo va a poder hacer o no lo cree. Pero mientras tanto, esto genera una gran incertidumbre en el mundo. Ahora, es notable, si ustedes recuerdan el cuadro anterior, que con una guerra en Ucrania, con un conflicto en el Medio Oriente, con este tipo de cuestiones, la economía mundial sigue creciendo como si no le dieran importancia a lo que hacen los políticos. Bueno, dentro de ese contexto está Argentina. No los voy a aburrir con cuáles fueron nuestros pronósticos en diciembre, excepto que voy a mostrar uno enseguida, y cuál fue la realidad. Está claro que la realidad funcionó bastante mejor de lo previsto, y el título que yo le pongo es La necesidad de sintonía fina para 2025. También debería decir la necesidad de las reformas estructurales. ¿Qué es sintonía fina? En primer lugar, los salarios reales se están recuperando, están hoy al mismo nivel que noviembre, o sea, toda la pérdida ya fue compensada, todavía están más bajos que en agosto, que cuando comenzó a caer del año pasado, pero la velocidad de aumento de los salarios en términos de dólares es muy rápida. Y acá, esta es una apreciación cambiaria preocupante. A mí no me preocupan el resto, digamos, de las apreciaciones, que ya las vamos a ver enseguida. Esta podría ser un problema. El salario debería subir al mismo ritmo que el aumento de la productividad, de tal manera que el costo laboral unitario sea constante, que el trabajador se beneficie, pero que eso no afecte la competitividad argentina. Este es un tema que hay que tener mucho cuidado, porque en la experiencia histórica argentina, las empresas ceden ante la presión de los sindicatos y luego van al gobierno y dicen, se apreció el tipo de cambio, hay que devaluar, creyendo que su obligación se la va a cubrir el gobierno con todos los daños que eso causa. Bueno, esta vez eso no va a pasar y por lo tanto las empresas tienen que ser mucho más cuidadosas en sus negociaciones. Y el que no sepa negociar tendrá problemas. El segundo fine-tuning es la política monetaria. Ha habido un crecimiento importante del crédito, 220%, contra 120% de crecimiento de los depósitos. Puesto de esta manera, esto exagera la realidad, porque el nivel de crédito era menor que el nivel de depósito, y por lo tanto estamos hablando de tasas de crecimiento de dos valores distintos. Pero cuando lo miramos de manera, digamos, absoluta, ambos subieron 35 billones de pesos. Bueno, los bancos, si tenían 100 de depósito, tenían 50, digamos, prestado al sector privado y los otros 50 eran tenencia del ECAPS, del EFIS y compañía. Si de ahora en adelante el crédito crece más que depósito, y viene creciendo más que depósito, aunque depósito va a crecer, el problema es que la única manera de satisfacerlo es bajando el préstamo al sector público, o sea, bajando LECAPS y LEFIS. Eso, además de afectar tasas de interés, en realidad afecta el crédito interno. Y ustedes se acordarán, pero además lo voy a volver a recordar, de que la variación de reserva es la diferencia entre la demanda de peso y lo que yo emito de origen interno. Si ahora comienzo a emitir de origen interno para satisfacer el crecimiento del crédito, eso va a ser menos crecimiento de reserva.
Mi última columna trata de ese tema. Está claro que el crédito me permite mayor crecimiento económico, pero si es a costa de emisión de crédito interno, es menor acumulación de reserva. Y Argentina debe tener un doble objetivo: un fuerte crecimiento y la sustentabilidad del esquema en el mediano plazo. Que la gente no diga esto va a explotar. En mi columna dije que Argentina necesita acumular reservas por el equivalente a 100.000 millones de dólares. Estamos en 32.000 millones de dólares. Entonces, acá hay un tema de objetivos. En el corto plazo hay que tener la recuperación para consolidar la confianza, pero al mismo tiempo, en el mediano plazo, lo importante es acumular reservas. Entonces, entre crecer 7 en lugar de 5 y acumular menos reserva, prefiero crecer 5 y acumular más reserva. Esto es fine tuning. Por el lado de la política fiscal, se debe mantener el superávit fiscal total, con intereses. Acá hay toda una discusión sobre cómo están medidos los intereses. Claro, las cuentas fiscales en la Argentina no resisten el menor análisis, digamos, de un buen contador y un buen auditor. Pero de todas maneras siempre fue así. Ahora, ¿necesitamos 0,6 del producto del superávit? No, quizás con 0,2 basta. Pero además va a haber un aumento de la recaudación por el fin de la sequía, por la reimposición de ganancia y por el mayor crecimiento económico. Y por lo tanto, lo importante es qué se hace con esa recaudación. Ya lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces, todo esto es lo que es fine tuning en el corto plazo. Veamos un poquito de inflación. Esta fue nuestra proyección en diciembre del año pasado. Se la muestro en cada charla, pero básicamente voy agregando un dato. Y esta fue la realidad. Seamos claros, nosotros habíamos proyectado 140, vamos a terminar en 118,8. ¿Por qué hay menos inflación que la que nosotros proyectamos? Básicamente porque cayeron los precios internacionales y hubo menor ajuste de tarifas de lo que se suponía. Si ustedes miran octubre, van a ver que la pegamos en el ojo. Noviembre fue más baja que nuestra estimación. Ahora, el fondo pronosticaba 250, el REN pronosticaba 237. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la primera diferencia es el modelo. Digamos, claramente Argentina es una economía bimonetaria y hay que estabilizar las dos unidades de cuenta. Eso, el modelo está claro que funciona así. Pero acertarla en los números es casualidad. ¿Cómo diablo va a saber uno si el gobierno va a hacer exactamente esa tasa de devaluación? ¿Qué le va a pasar a los precios internacionales? ¿Cuándo va a ajustar la tarifa? Entonces, en el fondo, una proyección es un modelo más los supuestos que uno está haciendo. Cuando uno mira ahora el último dato, 2,4, claramente convergiendo a la tasa de devaluación, mayorista ya fue 1,2 el mes pasado, menor que la devaluación. Eso es porque bajaron el impuesto país. Lo importante es que ustedes miren estos números. 166 el nivel general en 12 meses, 120,8 el estacional. Acá el gobierno fue ayudado por las verduritas y la fruta. 155 la núcleo, 257 los regulares. Esta diferencia es lo que la gente llama el atraso cambiario y es absolutamente inevitable, porque si yo tengo que subir tarifas en dólares, por definición, digamos, la inflación va a ser más alta que el tipo de cambio. Eso lo pueden ver acá. Esta es la inflación núcleo. Ustedes recordarán, no se puede bajar del 8, no se puede bajar del 6, no se puede bajar del 4. Estamos acá. Pero esto es tarifas.
Y esto es lo que la gente llama el atraso cambiario. Que alguien me explique cómo miércoles se pueden subir las tarifas en dólares sin que se atrase el tipo de cambio. Si me logran explicar, me retiro completamente, porque es imposible. Digamos, uno podría aproximarse haciendo bajar mucho más los salarios, pero justamente al mismo tiempo piden que los salarios se recuperen. Entonces esto pasó en Israel, pasó en México, pasó en Chile, pasó en todos lugares. Lo importante es que ahora esta diferencia está bajando. Esto es la ayuda. Los estacionales, el último mes dio negativo, alimentos dio 0,9, digamos, todo eso ayuda en términos de expectativa y este es el total. Bueno, con todo eso hay que proyectar. Yo hace unos 4 meses comencé a decir, esto está convergiendo al 2%, pero 2% es totalmente inaceptable. La única manera de romper el 2% es bajando la tasa de devaluación. Obviamente lo hice para molestar, yo soy apenas un analista, lo importante es lo que piensa el gobierno, lo que piensa el ministro y lo que piensa la realidad. Bueno, resulta que el ministro, el presidente y el presupuesto dijeron exactamente lo mismo. Entonces, yo había hecho una proyección basado en que en enero comenzaba 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, 1,5. Perdón, esto me falta. Esto es el ajuste de tarifa en relación a la inflación nunca. ¿Tenemos que volver acá? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque el precio promedio del gas al cual compra Argentina bajó. Porque Argentina está ahora usando gas nacional que cuesta $3,90 el millón de BTU y está sustituyendo gas de Bolivia que nos costaba alrededor de 11 en promedio y sustituyendo gas licuado. Entonces, eso es gran parte del precio del gas y de la electricidad. Entonces, mi cálculo es que en términos de dólares va a haber un pequeño aumento más de tarifa y que van a tratar de dejarla relativamente estable. Bueno, con todo eso, esta era la proyección del año que viene, que me daba 20% de inflación punta contra punta en el año. Ahora, el presidente dijo, si tengo 2 o 3 datos buenos, voy a bajar a 1 la tasa de la evaluación. Y yo la tengo 1,9, 1,8, 1,7, 1,6. ¿Cuánto daría bajarla al 1? 18%. El REM se aproxima bastante ahora, está en el orden de 28%, poquito más. El fondo sigue con 45%, digamos. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿me puedo equivocar? La respuesta es sí. Si me equivoco en los supuestos. ¿En qué cosas me puedo equivocar? Primero, que el gobierno se vea obligado a devaluar. Esa es la próxima discusión. Segundo, que haya una crisis internacional. Que, por ejemplo, la guerra, digamos, haga que tengamos un gran problema en materia de productos alimentarios o que bombardeen Irán y cambie los precios. O sea, los cisnes negros. Si no, esto sigue así, hacia el 2026 se dejará de devaluar. Ahí hay que, digamos, evitar que cometan el error de tentarse a flotar. No se puede flotar mientras el dólar sea unidad de cuenta. El día que el dólar deje de ser unidad de cuenta, en ese momento no hay ningún problema, no importa lo que le pase al dólar. Bueno, pero la clave es esta. ¿Puede el mercado modificar la política cambiaria? Yo me autocargo, usted sabe que me presentaba como el gallego de contramano por Libertador, digamos, y últimamente, como muchos me están siguiendo, ahora soy Forrest Gump. O sea, la gente me sigue, pero ninguno sabe dónde diablo vamos. Entonces, en el fondo, muchos están reconociendo que se equivocaron, pero no cambiaron el pensamiento que los llevó a equivocarse. Por lo tanto, siguen insistiendo que tarde o temprano va a haber un problema.
Entonces, la pregunta es, examinemos si realmente eso es cierto. Están diciendo que el año que viene faltan 20.000 millones de dólares. Wow. Primero, hace rato le mostré el tema de la inflación. Miren los precios de la inflación NUC. Estos son precios en dólares. Y estas son las tarifas en dólares. Ustedes van a notar que si sacamos las tarifas, el pseudo atraso cambiario es mucho menor. Y acá tienen los salarios. Ahora se van a dar cuenta por qué en mi fine tuning digo, cuidado con los salarios. Hasta ahora estaba bien, ojalá suban, pero tienen que subir por aumento de productividad. Y cada empresa tiene que tomar su responsabilidad en lo que hace. El año que viene hay que pagar 8.000 de intereses, que eso va a la cuenta corriente, y hay que pagar 11.800 millones de dólares de capital. De los 11.800, 5.600 son por los pagos de bono en enero y julio. La parte de enero ya se le sacó las reservas el Tesoro al Banco Central y por lo tanto ya la tiene fuera, digamos así que esa no hay que contarla. Y eso bajo el supuesto que no se renueva nada. Ahora, todo el mundo comienza en los cálculos con la balanza comercial. A mí me encanta la parte de la balanza comercial, pero para ver actividad económica, etcétera, etcétera, pero no para ver la acumulación de reservas, que no tiene nada que ver con esto. Bueno, acá tienen el intercambio enero-octubre. De menos 7.384 a más 15.955, 23.339 de mejora. Mi cálculo era que iba a mejorar 30. Vamos a terminar en 28. ¿Por qué? Por la caída de precios internacionales. Habrá que ver el año que viene. En energía, ya llevamos 4.300. Mi número es 6.000 para el año. Los del sector energético hablan de 4.000. Pero es como si llevamos 4.300 y ahora viene la etapa donde, digamos, no se usa energía. Entonces, investigando, resulta que ellos no toman en cuenta el ingreso por aprovisionamiento de buques. La balanza de pago registra las transacciones con no residentes, no importa cómo se pague, cómo no se pague. Entonces, claramente, y acá está la principal diferencia para el año que viene con mis colegas. Claro, tuvimos esto porque cayeron las importaciones. Déjenme que explique cómo funciona esto. El gobierno hace un ajuste de 6 puntos del producto, la gente tiene menos plata. La devaluación es un impuesto, la gente tiene menos plata. Cuando la gente tiene menos plata, tiene que gastar menos. En lo que gasta en no comerciable, eso produce recesión. Y lo que gasta en comerciable, dejo de importar. Es esto. Generalmente no suben las exportaciones. Y acá subieron. ¿Por qué? Porque se terminó la sequía. Lo raro es el crecimiento de las exportaciones industriales. Ustedes saben que en el mes de septiembre y octubre subieron las importaciones, pero las exportaciones industriales crecieron 20% en septiembre en volumen y 12% en octubre. Eso sí que no lo puedo explicar. ¿Ok? Porque yo esperaba de que eso no iba a pasar, está pasando. Luego dicen, va, pero cayeron los precios internacionales. Sí, acá están. Pero se olvida que también cayeron los precios de importación y este es el verdadero costo del deterioro de los términos de intercambio de la Argentina. Pero esto es 2024. Ya pasó. Digamos, en 3 días vamos a tener la información del mes de noviembre, que va a ser un superávit más grande, digamos, de acuerdo a las cifras que están en la recaudación. Para eso, lo que hay que hacer es comenzar a estimar los principales factores para el año que viene. Estos valores son los que hice hace como 3 meses.
Suponíamos una superficie sembrada igual a esta campaña, con cambios en la composición, menos maíz por la chicharrita, que se sustituye con más soja, trigo subía y subía sol. Al mismo tiempo subía un poquito la superficie cosechada, porque el año pasado por la chicharrita dejaron cosas sin cosechar. Y suponíamos una niña moderada, o sea, un clima mediocre. A pesar de eso, la cosecha subía de 139 a 147. Bueno, resulta que ya tenemos datos de siembra. Hay 500.000 hectáreas más sembradas. Y en lugar de niña moderada, llegaron lluvias casi en el momento preciso. En algún lugar no, en otro lugar sí. Pero básicamente lo que está diciendo es que la cosecha va a ser más alta que lo que se esperaba. Ahora, tengo tres escenarios de precios. Yo siempre tomo en el base, tomo el último precio al cual exporta Argentina. Y luego le pongo un negativo con caída de precio y un positivo con suba de precio. Pero para hacer la historia corta, esto me da un aumento de exportaciones agrícolas del orden de los 2.000 millones de dólares para el año que viene. Ahora, luego tenemos el sector energético. Y acá es donde tenemos una gran diferencia con los colegas. Cosa que no dije, los colegas están estimando 80.000 millones de dólares de exportación para el año que viene, yo estoy estimando 89. Una de las principales diferencias está en energía. Yo tengo 13.000 millones de superávit y los colegas tienen 8.000. Ahora, yo tomo únicamente las cosas que ya se hicieron. Ya se terminaron las dos plantas de compresión del gasoducto Néstor Kirchner. Ahora está en discusión si se va a hacer la segunda parte o se va a tomar la propuesta de TGN de con dos compresores hacer el mismo aumento de capacidad sin hacer realmente un nuevo gasoducto. Se terminó la reversión del gasoducto del norte. Eso es fundamental porque Bolivia se quedó sin gas y si no, el norte no habría estado abastecido. Pero hay un problema y es que me sobra gas durante el verano. Entonces tengo que ser capaz de venderlo. Luego, ya está conectada la plataforma Fénix en Tierra del Fuego, que está conectada al gasoducto San Martín, que está a la mitad de la capacidad. El plan Duplicar de Oldelval se termina en marzo. El año pasado, digamos, se reinauguró el oleoducto a Chile, pero como la planta de la refinería de Chile usa petróleo pesado y Vaca Muerta es liviano, operó a la mitad para ver cómo funcionaba y el resultado fue fantástico mezclándolo con otro petróleo. Entonces este año va a subir. Y luego está el tema de qué hago con el gas que me sobra, sobre todo porque Argentina quiere vender petróleo y el petróleo viene con gas asociado. Entonces se firmó un acuerdo tripartito con Bolivia y Brasil para usar el gasoducto de Bolivia para comenzar a enviar. Y ya hay acuerdo de algunas empresas para vender 6 millones de metros cúbicos diarios. Al haber más gas, voy a usar menos gasoil y fuel oil el año que viene. Acá apareció la parada de Atucha para darle nueva vida, que va a estar parada 36 meses, eso tiene que ser reemplazado por térmica, y tres refinerías decidieron hacer paradas de mantenimiento casi al mismo tiempo el año que viene. Eso va a hacer que en un momento determinado falte gasoil para el mercado local que se va a importar. O sea, eso me hace importar más, pero el petróleo que no destilo lo vendo como petróleo. La diferencia de precio es el tema. Mantengo el precio del petróleo bajo el gas. El resumen es que me aumentan las exportaciones 5.700 y bajan las importaciones 1.500. Puedo tener escenarios alternativos dependiendo factores internos. Entre los dos tengo unos 10.000 millones de dólares de aumento de exportaciones, un poquito menos. Tengo que agregar minería. Minería aumentó mucho la producción de litio, pero bajó el precio internacional del litio y el resto de los proyectos todavía no están.
por lo tanto mantengo el mismo volumen de exportación de este año. Y en industria hago que no haya aumento de volumen, sino puramente por aumento de precios internacionales. Con todo eso me da unos casi 10.000 millones más de exportación, un poco menos. Voy a tener menos importaciones de poroto de soja y menos importaciones de energía. Y eso me permite que el resto de las importaciones suban 14.000 millones, que son más del 20%. Para llevarlo a la cuenta corriente, necesitamos agregarle el impacto de Brasil, del turismo, etcétera, etcétera. Pero resulta que eso es muy bueno para actividad, para todo, pero eso no me determina lo que pasa en el sector externo. Esta fue una de las diferencias con mis colegas que decían, se termina la estacionalidad de soja, vamos a perder divisa, y nosotros dijimos, no, no tiene nada que ver con eso, es un fenómeno monetario. La variación de reserva es la variación de la demanda de base, menos la emisión de origen interno. Esto es cómo viene este año la demanda incremental de base, y esto es cómo viene el crédito interno, y estas son las compras en el mundo. Cada una de estas bajadas es porque el gobierno le pidió plata, el Tesoro le pidió plata al Banco Central para pagar deuda, pagaron 11.000 millones de dólares de deuda. Organismos internacionales le pagaron más de 5.000 millones netos este año. Acá fue donde el gobierno hizo el gran error al mismo tiempo que bajaba la tasa de interés. Puso el programa en peligro. Pues ya está. Esta es la razón por la cual están comprando divisas. Nuestro número es que iban a comprar 6.000, están 5.000 y algo hasta ahora. Pero todo eso es para el año que viene. Esta es la estimación del crecimiento de la demanda de pesos. ¿En qué se basa? Bueno, en primer lugar, como es demanda nominal, la inflación promedio va a ser 37,5, aunque la punta sea 20. Va a haber crecimiento económico, ya tengo 42% de aumento puramente para mantenerlo como porcentaje del PBI. Pero históricamente la base monetaria llegó a ser 10 puntos del producto, en enero había caído a 2,5, ahora está en 3,2. Entonces, poniéndole un poco de crecimiento, que pasó en todos los casos donde hay estabilidad, porque ya la gente no tiene apuro de sacarse los pesos, tenemos este escenario de mínima. Y esta de acá es la emisión de crédito interno si se mantiene el equilibrio fiscal, y esta es la acumulación de reserva, la compra en el mundo, mejor dicho, y si miran el número, alcanza para todos los vencimientos. ¿Me puedo equivocar? Completamente. Y acá es donde está la política. La política, ustedes están acostumbrados a verlo, el discurso del presidente, el discurso de la oposición, que sacan una ley, de que hay un piquete, digamos. La política en economía se tiene que reflejar en flujos económicos. Si yo tengo confianza, quiero pesos, si quiero desconfianza, quiero dólares. Por lo tanto, la línea azul depende si tengo confianza o desconfianza que está asociado a la política. La línea roja es básicamente cuánto emito para financiar al gobierno. Si mantengo el superávit fiscal, mi única forma serían las famosas LEFIs o las LECAPs, que es la última parte que ustedes ven ahí. Si no, no emito. Ahora, la política trata de bajarla de arriba y de subirla de abajo. La de arriba generando conflicto para que no haya confianza. La de abajo tratando de obligar al gobierno a emitir. Pobre jubilado, pobre universidad, pobre provincia, pobre obra pública. ¿Ok? Ya veremos, digamos, cuál es la chance. Con mucha confianza, la azul sube para arriba y se compra más divisas. Con poca confianza, si baja la azul y sube la roja, no compro divisa, no me alcanza y exploto. Ahí es donde está la política. ¿Ok? Actividad.
Nosotros hemos dicho que el 2024 iba a ser una mezcla del 2002 por devaluación, ajuste del gobierno, caída del empleo, caída del salario, netamente recesivo. Pero a diferencia del 2002, acá hay una recuperación de una sequía, que es equivalente al 2010, netamente expansivo. Bueno, ayer salieron las cifras de la economía argentina. Voy a perder tiempo acá porque es importante. Esta era la caída del PBI en el 2002, interanual. Y esta es la caída ahora. ¿Por qué cayó más en el tercero que en el segundo a pesar que hubo crecimiento? Y porque el año pasado era el plan platita. Miren la caída de volumen de importaciones en el 2002 y miren ahora. Miren la caída del consumo privado y miren ahora. Miren la caída del consumo público, miren ahora. Esta es la inversión y estas son las exportaciones. Pero lo interesante es el desestacionalizado. Primer trimestre contra el cuarto menos 2,1, segundo menos 1,7, tercero más 3,9. O sea que la economía en el tercer trimestre creció a un ritmo anualizado del 12%. Es imposible, pero más del 12%. Imposible. Ahora, miren cómo ya comienzan a subir las importaciones. El consumo privado fue la gran sorpresa. Nuestro pronóstico era que el consumo iba a comenzar a tocar, tocaba piso entre alrededor de junio. Pasó eso. Consumo público subió un poco. Miren la inversión. Y acá hay menos crecimiento porque ya está casi todo el resto de las cosas. ¿Qué debería esperar uno para el cuarto trimestre? Este número de acá hacia diciembre se va a volver positivo, el PBI, pero no alcanzaría para que el trimestre dé positivo. Perdón, quiere decir este número de acá. Entonces terminaríamos más o menos con 2,7 de caída del PBI. Las importaciones subirían, esto de acá. Consumo se crecería, pero menos. La inversión crecería más, las exportaciones menos. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Esto fue el año pasado, mes a mes desestacionalizado, es el EMAE. Venía cayendo, vino el plan Platasa, acá fueron las primarias y se cayó. Ahora estuvimos comparando con esta parte. Esto es este año. Tocó piso en abril, mi cálculo era marzo. Fuerte recuperación en julio, en agosto, cayó un poco en septiembre. Vamos a aclarar. Este número originalmente fue 2,1, ahora es 2,9. Este número originalmente fue el 0,2, ahora es 0,9. Este me parece que lo van a hacer 0. De todas maneras, la tasa de recuperación se desaceleró. Esto es por sectores. En 9 meses tenemos menos 3,1. Acá tienen los desestacionalizados. Agricultura por el fin de la sequía 39, pesca 8,2, minas y cantera por la energía 7,1. Ahora, miren la industria manufacturera menos 12,4, miren construcción menos 19,5, miren comercio menos 10,8. O sea, esta es digamos, un año muy heterogéneo. Para el año que viene, ya les anticipo, estamos esperando mínimo 5,2 de crecimiento. Agricultura dará 6%. Pesca no tiene importancia. Minas y cantera va a dar como 8 o 9%. Industria manufacturera pasa positivo 7, pero no recupera lo que cayó. Electricidad, gas y agua sube normal. Construcción sería el que más crecería, 15%. Comercio obviamente también pasa positivo. Hoteles y restaurantes negativo por el turismo hacia afuera. Transporte sube, finanzas sube. Esta es la comparación mes a mes 2001
son tasas, digamos, son niveles contra ahora el 2024. Claro, las grandes caídas fueron en el 2001, no en el 2002, pero miren cómo tardó en recuperarse. Esta vez hubo menos caídas, pero se recuperó mucho antes. Esto tiene que ver básicamente con fin de la sequía, con crédito y el impacto del fin de la sequía en otras actividades. Esta es la tasa de variación del producto agropecuario en el 2009-2010. Y esta es la tasa de variación este año. Idéntico. Esto más o menos explica 4% de crecimiento del PBI. Para redondear, si el PBI cae 3, el resto cae 7. Como energía sube cerca de 8, o 7 y algo, el resto de los sectores caen 8. Y dentro del resto de los sectores, la gente tiene que decidir entre comer, pagar tarifa, ir al teatro o comprar ropa. Está claro. Primero come, después trata de pagar tarifa y va menos al teatro y se compra menos ropa. Y eso explica la tremenda heterogeneidad. El año que viene va a ser distinto. Esto es de nuevo 2023. Esto es mi proyección 2024 con los meses que faltan. Y 2025. 5,2% de aumento. Ahora ustedes van a notar que el final del 2025 está apenas arriba del comienzo del 2023. O sea, esto es una recuperación. Esto no es crecimiento. Obviamente este crecimiento va a ser bienvenido y mucho más homogéneo que este año. ¿Me puedo equivocar? Por las mismas razones que me puedo equivocar en el sector externo y que me puedo equivocar en la inflación. Si hay un lío político o un cisne negro, todo esto cambia. Pero no se lo ve por ahora. Esto es la diferencia con todos los programas anteriores. Miren, este es el resultado fiscal acumulado este año, incluyendo intereses. Esto fue el año pasado, este fue en el 2020. En países, mire, 8% de Estados Unidos llegó al 20% del producto de déficit. Brasil en este momento tiene 10,3 del producto de déficit. Un hermoso problema Brasil. Este es el resultado, este es los ingresos, obviamente cayendo por la eliminación de ganancias, por la sequía, por la recesión, ahora subiendo. Esto es el gasto, este es el resultado fiscal. Dentro de esto, acá tienen ustedes los 12 meses terminados en octubre, los 10 meses terminados en octubre y octubre. Si miran jubilaciones de un máximo de 8,7, cayó a un mínimo de 5,2, ahora se está recuperando. El año que viene, por fórmula, va a subir como 0,6 del producto, porque toma la inflación pasada. Otras prestaciones sociales de 6,2, 3,8, 3,9. Acá es notable de que a pesar de esto no hubo problema. Y es básicamente que la AUH creció muchísimo y eliminaron los intermediarios. Esto es los subsidios económicos, 2,9, 1,6, 1,5. La pregunta es, esto por la baja del precio que va a tener el gas promedio del año que viene contra el promedio de este año, eso solo me da como 0,9 de baja. Entonces la pregunta, ¿el gobierno va a querer bajarlo más todavía? No creo. Yo creo que va a haber un aumento más de tarifa chiquito y después ya no va a seguir al dólar, que no va a haber aumento de tarifa. Salarios, obviamente la licuación y la baja de empleados públicos. Gastos de capital que había llegado a 1,7, 0,4 en lo que va del año,
0,5 en octubre. Algo hicieron. Transferencias a provincia de 1,1 a 0,2, ahora 0,4. Acá algo hicieron. El gasto total de 23,8, 15,1, 14,6, 15,3. La magnitud de la baja del gasto es notable y también bajó el gasto en las provincias. Como la recaudación va a subir más o menos 1,5 puntos, la pregunta, ¿y voy a tener la baja del precio del gas que me baja un subsidio? O sea, voy a tener como, póngale 2,2 del producto de recursos. ¿En qué voy a usar? 0,6 en jubilaciones, digamos, la baja del impuesto a un país, digamos que es 0,9, 1,5, y tengo en mis cálculos un pequeño sobrante. Y la pregunta es, ¿qué hago con el sobrante? Ya el presidente dijo que lo que va a hacer va a pagar impuestos. La pregunta es, ¿qué impuesto? Entonces hay gente que dice, baje débitos y créditos. Mi posición, por otras razones, también pensando en el mediano plazo, es que tienen que bajar algo de retención. Eso, por supuesto, no va al presupuesto porque no hace falta. El Ejecutivo es el que toma la decisión. Hubo en la reunión con la rural algún indicio en ese sentido, pero es lo que yo espero. Bueno, para ir terminando, ustedes saben que Argentina tuvo 20 de los últimos 44 años crecimientos negativos. Entonces yo hice un estudio, ¿qué pasaría si eliminamos los años negativos? A mano alzada, lo que hago es elimino todas las partes negativas, pero luego tengo que compensar por los rebotes. Porque ustedes verán que después de cada caída, la economía crece más rápido de lo que venía creciendo. ¿Ok? A mano alzada me daba que el país podía crecer, incrementar la tasa de crecimiento solamente por este factor del 3,5. Ahora, ¿por qué teníamos años negativos? Siempre asociado a una crisis de balanza de pago. Básicamente, miren, la línea azul es la diferencia entre ingresos y gastos del sector privado. Cada vez que el sector privado se asusta y compra dólares, cae actividad económica. Cuando deja de comprar dólares, sube actividad económica. Por supuesto, acá el tipo de cambio se deprecia, acá se aprecia. Para evitar los años negativos, tengo que evitar las crisis de balanza de pago. Y evitar la crisis de balanza de pago, para evitar el déficit en cuenta corriente no hay que gastar de más y para evitar la pérdida de reserva no hay que emitir de más. Digamos, técnicamente sencillo, políticamente complicado, pero yo creo que se puede hacer. Una vez hecho esto, dijimos, bueno, hagamos un estudio un poquito más profundo. Acá tienen ustedes en cada periodo lo que se llama la productividad total de los factores. O sea, el residuo entre lo que no contribuye la mano de obra y el capital. Y está asociado a esos ciclos que le dije. Mire, 90-98 para arriba, 98-2002 para abajo, 2003-2007 para arriba, 2008-2014 para abajo. Acá tienen qué habría pasado si Argentina no tuviera esos años negativos. El rojo es el observado, el PBI teórico es el azul. Esa es la diferencia de lo que podría crecer Argentina. Para ello, ¿cómo son los parámetros hoy en día? La utilización de capital es 58,9, la inversión es un mísero 16% y la relación capital-producto es 2,6,5. Supongamos que el uso de capacidad sube hasta 75. Ya estamos en 60 y pico. Y que la inversión, muy afectada por los años negativos porque me baja la rentabilidad, sube al 20. Quiero aclarar, en los años buenos de Argentina fue 25, en China es más de 40, en India es 34, Estados Unidos es bajo, como 19.
Con todo eso junto, entonces, estos son, mire, la inversión sobre PBI, las fluctuaciones en la Argentina. O sea, lo que estamos diciendo vuelve a niveles normales, nada excepcional. Si Argentina hiciera las cosas bien hechas, tiene que ir arriba. Y esto es el uso de capacidad. Y notarán que estamos suponiendo que no vuelve a los niveles normales. Bueno, esto es lo que da. Esta es la elasticidad de empleo, ese que por cada 1% de crecimiento del PBI, ¿cuánto sube el empleo? Aclaro, en un país desarrollado está entre 0,2 y 0,4, en un emergente 0,6, en un país en crisis 1. Obviamente, en Argentina, con todo el tema de las trabas a la industria del juicio, es más bajo. Solamente cambiando eso, mire cómo cambia el crecimiento. Pero al mismo tiempo, tenemos la convergencia de este factor y la convergencia de la tasa de inversión y la convergencia de productividad total de los factores, y efectivamente nos da de que la tasa de crecimiento, solamente evitando los ciclos, podría ir al 3,8%. Pero Argentina tiene un gran potencial. Energía, ya está demostrado, lo que nos faltó es infraestructura, está todo el camino, digamos, para hacerlo. El jueves pasado, los grandes petroleros anunciaron que van a financiar los ductos a Punta Colorada, digamos, PAE ya hizo una asociación con una noruega para traer el banco liquidificador. A esa se le agregó una compañía inglesa que es la que compró Wintershall, se le agregó Pampa y ahora se le agregó YPF. Y yo creo que van a ir por el tema del barco, originalmente con uno, al final con tres, hasta decidir si van a hacer una planta en tierra. Minería, tenemos el 50% de los Andes, perdón, 70% de los Andes. Es imposible que los minerales estén todos del otro lado. Esto es el perro del hortelano. Ahora, la minería está hoy como estaba Vaca Muerta en el 2013. Se sabe que hay muchísimo. Están viniendo, la principal cobrera del mundo vino, compró una de las minas potenciales de cobre y compró el 50% de la que está más avanzada. Y la que está más avanzada tiene a otra cobrera importante. En litio, Río Tinto acaba de comprar en 2.500 millones de dólares una de las empresas, digamos, de litio. El argumento que tiene es que creen que llegó al piso el precio y que ahora va a comenzar a subir porque se va a triplicar la demanda de litio. En el caso particular del cobre, que va a ser el factor escaso en el mundo, está claro que Argentina es uno de los lugares que tiene recursos abundantes. Los estudios que se hicieron es que a partir de 60 metros pueden comenzar a producir, hasta 400, pero luego hicieron un pozo hasta 1.200 para ver y todavía sigue siendo comercial. Digamos, Chile produce 5 millones a 6 millones por año, a 10.500 dólares la tonelada. Argentina produce nada, tiene un poquito en Varadero, ¿ok? Con 1 millón de toneladas son 10.500 millones de dólares. Agropecuario es un problema de bajar las retenciones y de bajar el costo operativo. Bajar el impuesto país, bajar aranceles, bajar urea, digamos, de import parity a export parity. Y eso, digamos, nosotros hicimos los números, permite un crecimiento de la producción bastante grande. Industria del conocimiento. Nosotros exportamos 8.000, importamos 7.500. Acá es donde el tema amistad con Trump y con Elon Musk puede funcionar. Damian Rader, que es el jefe de los asesores del presidente, está en la parte tecnológica, es ingeniero nuclear del Balseiro, estudió economía en Chicago, después en MIT, después estuvo en Wall Street, después armó su propio fondo
y es el que está en este momento negociando para traer los temas de inteligencia artificial a la Argentina. Cuando ustedes vieron el discurso, último discurso del presidente con el tema de las plantas nucleares, no se refiere a las enormes plantas nucleares, se refiere a las pequeñas reactores para justamente usarlo en inteligencia artificial y usarlo en todo el tema de blockchain. Digamos, acá habrá que ver, acá es una de las pocas cosas en donde yo creo, además del posible acuerdo con el fondo, donde yo creo que la relación con Estados Unidos puede ayudar. Por último, el turismo, tenemos un país hermoso, un país caro, y a los argentinos les gusta el agua caliente. Entonces tenemos que pensar que siempre vamos a ser deficitarios, pero con un volumen en crecimiento de ambas partes. Todo esto lleva que los otros sectores se quejen. Dice, pero es todo lejos, no emplea mano de obra. Perdón, la minería 80% queda en el país, ya sea en salario, en camino, en cemento, en construcción, en impuestos, todo queda, digamos, dentro del país. Entonces, todo esto puede elevar aún más la tasa de crecimiento. Habiendo dicho esto, Argentina tuvo siempre estas oportunidades. Argentina es el país de las oportunidades perdidas. Entonces, yo he levantado mi proyección de probabilidad de éxito al 30%, pero ustedes mirarán que sigue siendo menor al 50%, hasta que los argentinos no cambiemos de pensamiento. Todo este potencial va a seguir estando completamente guardado. Estamos hablando de industria extractiva, toman la energía. En 30 años nadie va a usar en el mundo energía fósil, que lo vamos a dejar enterrado todo ahí. Digamos, realmente es notable, digamos, la falta de sentido común. Con esto termino. El mensaje es así. La economía funcionó mejor de lo previsto. Claramente, uno de los factores fundamentales fue el superávit fiscal y segundo, haber trabajado con las dos unidades de cuenta. El tercero es, si no hacemos las reformas estructurales, Argentina va a tener dificultades. Y el cuarto, que es el último mensaje, si Argentina tiene éxito, Argentina va a ser un país caro. Y por lo tanto eso va a cambiar la estructura productiva de Argentina con todos sus costos y beneficios. Y mi consejo a las empresas es estudien qué le va a pasar a la estructura productiva si todos estos proyectos realmente tienen éxito. Bueno, paro acá, dejo de compartir y por favor adelante ustedes con las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Realmente una exposición muy completa, muy clara y muy desafiante, ¿no? En cuanto a lo que viene por delante, pero por lo menos nos deja un tono positivo. Subió al 30% la probabilidad de que a Argentina le vaya bien, lo cual ya es un punto favorable. Le hago algunas preguntitas al respecto. Sí. Eh, en esta inserción del presidente Milei en el ámbito internacional, ya sea como algo disruptivo, algo raro, pero que ha captado la atención de los principales líderes del mundo, caso de Donald Trump en Estados Unidos, pero también incluso de los votantes y a los aportantes de la campaña de Trump, eh, y por supuesto la relación con Elon Musk y demás, que Milei en su discurso habló de un tratado que va a perseguir, va a buscar un tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos. Dos preguntas, que si usted cree que eso puede ser posible y de ser posible, si eso realmente es positivo o no para la Argentina. Bueno, varios comentarios. Primer comentario, el presidente pasó gran parte del tiempo viajando afuera a dar discursos en diferentes lugares y la primera reacción que uno tiene es qué pérdida de tiempo.
La segunda reacción es que se convirtió en un rockstar, porque el éxito de Argentina, si no habría tenido el éxito bajando la inflación y que la economía comienza a recuperar, lo habrían visto como un personaje, digamos, de caricatura. El problema es como está teniendo éxito, ahora comienzan a decir, espera, ¿qué está haciendo? Y ustedes habrán visto que ya están interesados en saber cómo hizo Argentina para bajar el gasto público. Bueno, para que todo esto funcione, Argentina tiene que hacer una apertura económica. La apertura económica generó en Argentina una estructura productiva absolutamente absurda, pero es lo que hay. El que paga el proteccionismo es un sector dentro de Argentina, no el extranjero, que es el sector exportador. Entonces terminamos produciendo lo que no tenemos ventajas comparativas, con el argumento que crea empleo, etcétera, etcétera. Es lo que dio origen al Gran Buenos Aires, a la migración interna. Digamos, si hubiera habido libre comercio, eso no lo habríamos tenido. Ahora, para aprovechar las ventajas argentinas, Argentina tiene que volver a lo viejo y tiene que hacer una apertura económica y es costosa. Las cosas se destruyen más rápido que lo que se crean. Entonces, todo eso hay que manejarlo de manera bien manejada. Argentina firmó con la Unión Europea un tratado de libre comercio con Europa, que obviamente Francia tiene que ser ratificado y Francia se va a oponer. Mi argumento es de que nosotros agricultura a Europa no le vamos a vender, ya están consumiendo lo que tienen que consumir, no van a hacer que cierren sus agricultores, pero Argentina hay otras cosas como minerales, como energía, que sí le puede vender, digamos. Entonces, esa es una ventaja. Europa es también un poco proteccionista, digamos, usa otro tipo de proteccionismo. Estados Unidos es interesante. Queremos hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos porque es nuestro aliado, comilla, natural, en lugar de hacerlo con el Pacífico, justo cuando Estados Unidos está buscando protegerse. Argentina, para Estados Unidos, no es importante. Lo único importante de Argentina es que es el único país grande en la América Latina que todavía está relativamente alineado con Estados Unidos. Todo el resto de los países de América Latina están al contrario. Entonces, a Estados Unidos le conviene Argentina. Yo creo que la gran ventaja es el acuerdo con el fondo se equivocó rotundamente, sigue pensando lo mismo, pero como se equivocó, digamos, y con presión de Estados Unidos posiblemente nos den el acuerdo. Todo el tema este de inteligencia artificial, ahí sí, la amistad, digamos, con Zuckerberg, con Elon Musk y todo eso, ahí puede ayudar. Y en el mercado de bienes tenemos el mismo problema que tenemos con el resto de la economía. O sea, exportamos lo que Estados Unidos exporta. O sea que la agricultura no lo vamos a exportar a Estados Unidos. Minerales, Estados Unidos ahora se convirtió en exportador de gas y de petróleo. Productos industriales, casi no. Entonces, claramente a nosotros nos va a dar un déficit más grande en la balanza comercial con Estados Unidos. Pero ustedes recuerden que la cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y los gastos. Será lo que se llama trade diversion. O sea, digamos, irán más para Estados Unidos, irán menos para China, digamos, pero esa sería la cuestión. Es posible que avance, pero ustedes saben cómo es en Estados Unidos. El tratado con México y Canadá tardó años. Y lo importante es que lo apruebe el Congreso. Si no lo aprueba el Congreso, no puede haber tratado de libre comercio. Entonces yo diría, por los próximos 3, 4 años, olvidémonos de eso, miremos lo que Argentina va a hacer, digamos, unilateralmente, y veamos el resto de las cosas, sí, en industria del conocimiento, importación de bienes de capital, que ahí es donde vamos a tener beneficios. Siguiendo un poquito con esta línea de las relaciones internacionales, para después bajar más a la economía doméstica. Eh,
Brasil está, usted ya lo menciona, en una situación complicada, se le va el déficit. Uno creería que entra en recesión por la suba de tasas y demás. El dato de octubre no fue de crecimiento, no fue malo. La pregunta es cómo eso puede afectar a la competitividad de Argentina, especialmente sabemos que cuando Brasil entra en recesión nos inunda de productos y va a haber sectores que van a tener complicaciones, ¿no? Vamos por pedazo. Brasil tiene un déficit fiscal de 10,3% del producto. 3% es déficit primario, todo el resto son intereses. La semana pasada bajó la tasa de interés. Segundo lugar, Brasil se ha convertido, perdón, el sector privado brasileño tiene, pero la cuenta corriente de Brasil es deficitaria en 4 puntos del producto. Eso implica que el sector privado está sacando 6 puntos del producto por año. Entonces, la primera pregunta es: ¿dónde están yendo esos capitales? Muchos están volviendo a sus países de origen, algunos están curioseando a Argentina. ¿Ok? O sea que ese es el primer gran panorama. Segundo panorama, Brasil se ha convertido este año en el primer socio comercial de Argentina. Digamos, más o menos 11.000 millones de dólares con un pequeño déficit de 400 millones. Cuando uno comienza a ver en detalle qué es lo que exportamos e importamos, exportamos más de 4.000 millones de automóviles. Y ustedes saben que la industria automotriz tiene un régimen muy especial, que no puede haber desequilibrios permanentes entre los dos países. Exportamos e importamos casi la misma cantidad. Luego exportamos 1.200 millones de dólares de cereales. Hay gente que dice, no, porque más barato va a poder vender más barato. Perdón, el commodity, digamos, es justamente un precio único internacional. ¿Por qué va a vender más barato, digamos, porque devalúe? Digamos, es un problema interno, digamos. Ya estamos en 5.000 y pico. El resto son leche, frutas, hortalizas. ¿Vamos a ser afectados? Sí, turismo. ¿Vamos a ser afectados? Sí, en algunos sectores industriales. Como usted dice, cuando Brasil crece, nos compra. Cuando Brasil se estanca, nos vende. Y Brasil por ahora no se está estancando, pero la última reforma fiscal fue un desastre, digamos, y realmente, digamos, están metiendo la pata feo en la economía. En algún momento van a tener que cambiar. Y cuando cambie la economía brasileña, que este año tiene, te parece, la cosecha, el récord más grande de su historia, digamos, cuando cambie en algún momento eso va a afectar la actividad económica. Mientras, o sea que en resumen vamos a ser muy perjudicados con turismo, pero el argentino de todas maneras, digamos, le gusta la vaca caliente. Vamos a ser perjudicados en algunos sectores industriales, vamos a ser favorecidos por movimientos de capitales. Digamos, esa es la conclusión básica de la relación con Brasil. No, está muteado, está muteado. Sí, perdón, lo llevo más a la economía local y sobre todo a lo que tiene que ver con el mercado cambiario. Eh, si la inflación sigue manteniendo estos niveles o quizás perforando el 2%, claramente lo que dice el presidente de la inflación inducida por el crawling tiene cierto sentido de cambiar esa situación. Y para lo cual menciono algunas cuestiones que si baja a determinado nivel, lo va a bajar al uno y demás. ¿Usted cree que es razonable la idea que tiene de Totalmente e bajarlo? indispensable. O sea, digamos, yo Ok. la había propuesto, ¿no? 1,9, 1,8, 1,7, ese era mi supuesto, porque él quiere bajar a 1. La manera de pensar de él es así. En noviembre la inflación fue 2,4. 2 de devaluación,
0,3 de inflación internacional, o sea que nuestra contribución a la inflación fue prácticamente cero. El mayorista, 1,2, 0,8, digamos, negativa frente a la devaluación, pero se bajó el impuesto país. Nuevamente, eso lo vamos a tener en enero de vuelta. En diciembre vamos a tener algún ruido por la suba del precio de la carne en la segunda parte de noviembre. ¿Ok? O sea que algo, digamos, va a subir. Pero la va a bajar y es lo que tiene que hacer. Digamos, por supuesto, enseguida todo el que habla de atraso cambiario va a poner todavía el grito más en el cielo. Digamos, el presidente tiene su apoyo basado en la esperanza de los sectores más pobres, que no entiende lo que él hace, pero tiene la esperanza. Dice, ah, este me dice la verdad, está cumpliendo. Tiene que tener baja de inflación, aumento de actividad, aumento del empleo, aumento del salario. Se le están dando los cuatro. ¿Ustedes creen que va a poner en peligro eso para dar un salto cambiario? ¿Para qué? Si no cambia nada. No lo va a hacer. Por eso todo mi argumento fue, lo pueden obligar. La respuesta es no. Y le ato la pregunta esta también con algo que aparece permanentemente en todos los medios de prensa y demás, que tiene que ver con el cepo cambiario, con la posibilidad de liberación. Ya el presidente lo dijo en algún momento, también el ministro de Economía, de que durante 2025 la idea es liberar el cepo, que decir 2025 puede ser 31 de diciembre del 2025, ¿no es cierto? ¿Usted cree que eso va a ocurrir? Y si ocurre, ¿qué debería pasar para que eso suceda? En primer lugar, que quede claro que odio el cepo. En segundo lugar, que quede claro que odio mucho más el colapso social que se produciría si saco el cepo cuando no se lo puede sacar. Si hubiéramos hecho esto en noviembre del año pasado, con 40.000 millones de dólares de deuda por importaciones impagas y con 11.000 millones de dólares de reservas negativas, directamente hubiera sido hiperinflación. Hoy en día tenemos 8.000 millones de dólares de reservas negativas. Todavía no se puede levantar el cepo. Ahora, la pregunta es, y entonces, bueno, mi posición fue que había que ir levantándolo de a poco. Eso es lo que estuvieron haciendo. Pero hay un tema muy interesante. Los exportadores liquidaban 20% del contado con liquidación. 20% de 80.000 millones de dólares son 16.000 millones de dólares. ¿Ustedes creen que los argentinos compraron 16.000 millones de dólares para atesorar? La respuesta es no. Entonces la pregunta es, ¿quién los compró? Y los importadores que tenían deuda. En consecuencia, yo diría, el cepo para la parte comercial está prácticamente levantado. Queda un poco de dividendos y compañía. Ah, bueno, pero ¿por qué no lo saco? Porque cualquier cambio de opinión entre los tenedores de peso que quieran ir a comprar dólares no puede. Para eso necesito tener más reserva. Y para eso es la negociación con el fondo. Digamos que, vuelvo a repetir, si el fondo me insiste, levanta el cepo y flota, que se quede con la plata. ¿Okay? Ahora, si el fondo me dice, levanta el cepo, no flotes, mantener superávit fiscal y mantener la disciplina, tomo la plata y en ese momento puedo levantar el cepo. La única manera es decir a la gente, yo tengo más fichas que vos y te voy a romper la cabeza. Es la única manera de levantar el cepo. Por eso mi columna sobre que necesitamos 100.000 millones de dólares de reserva. Eso para el mediano Va a plazo. demorar un poco. No, 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 eso va a tardar años, pero ustedes fíjense, Brasil subió de 50.000 a 350.000 entre el 2006 y el 2011. Brasil, si Argentina tuviera los problemas que hoy en día tiene Brasil, Argentina volaría por el aire. Pero Brasil tiene 350.000 millones de dólares de reserva y el dólar no es unidad de cuenta. ¿Ok? Todo eso le facilita. Digamos, casi no hay deuda en dólares, la mayoría de la deuda es local, en reales. Bien.
Lo llevo más a la microeconomía, doctor. Usted mencionó los sectores que usted entiende que van a ser los grandes ganadores del modelo por inversión internacionales, locales, RIGI, etcétera, etcétera. Eh, y menciono también uno de los principales problemas que usted ve y que he leído que algunos otros coinciden con eso, con otros colegas suyos, en cuanto a esto de encarecerse los salarios en dólares, que eso sí puede generar algún problema de competitividad. Aunque los alimentos pareciera que están un poco más baratos últimamente. Ahí surge nítido la cuestión de la DIP motosierra de Turce, a ver cómo puede mejorar esa situación. En particular, digo, cuando uno mira el cuadro de resultados de empresas, de productos locales, economías regionales y demás, que uno cree que van a ser las más golpeadas en este modelo, incluso el tema de la construcción que pregunta un asistente, del tema que los costos de los materiales han subido mucho y no han acomodado en ese sentido. ¿Cómo ve usted ese reacomodamiento? Bueno, comienzo con el último, que es quizás el más fácil. El crédito hipotecario, si yo tomo una serie larga desde el año 42 para acá, en pesos de poder de compra de agosto del 2024, era 100 en el año 42, 158 en el año 56, 6 hoy. O sea, el crédito hipotecario desapareció. ¿Por qué? Por lo que se llama la carga frontal de la deuda. La inflación hace que yo tenga que pagar la deuda en términos reales en un periodo muy corto de tiempo, después no vale nada, pero no puedo pagarla. Obviamente la eliminación de la inflación más el régimen de préstamos con tasa con cuota creciente permite que crezca el crédito y ha crecido 700 millones de dólares en los últimos 4 meses. Supongamos por un instante de que el precio de la construcción, sacando el precio de la tierra, el factor Q famoso, fuera $1.000, digamos, yo puedo comprar, digamos, puedo construir, digamos, o comprar, digamos, que son 7 millones, digamos, de metros cuadrados, lo que sea, de metros. Eso lo estamos viendo hoy en día en el aumento de las ventas. Pero lo que se está vendiendo es el stock. El que se quería sacar el precio, el departamento de encima no lo podía sacar y por eso tenemos el nivel más alto de venta en 7 años, pero la construcción sigue paralizada. El típico argumento del sector es, bueno, por el costo de la construcción me subió más que el precio. Pues nosotros sabemos cómo funciona, digamos, el mecanismo de ajuste. Digamos, si eso es así, cuando se acabe el stock, la gente va a ir a comprar y si no hay, va a subir el precio. Al mismo tiempo, tendrán que bajar el precio, digamos, de la construcción y ahí comienza a subir la construcción. Pero yo no tengo duda que el sector de la construcción va a ser uno de los sectores más dinámicos en los próximos años en la Argentina si se mantiene la inflación para abajo. En el resto de los sectores, Argentina tiene lo que todos llaman el costo argentino. Yo siempre digo que para mirar competitividad no hay que mirar un precio relativo, hay que mirar todo el balance de una empresa. Si las empresas ganan plata, las que compiten con el exterior son competitivas. Si pierden plata, no son competitivas. Para eso hay que atacar los problemas de fondo. El primero, costo laboral unitario. El trabajador cobra poco, la empresa paga mucho, esos son impuestos, pero además tengo una industria del juicio, que este año fue la mayor cantidad de juicios laborales. Y además tengo las presiones, los piquetes, etcétera, etcétera. Segundo, tengo el costo fiscal. En un momento la recaudación era 40, pero con la evasión que hay, el que paga 60. Y tiene que competir contra Corea que paga 30.
Pues la única manera de bajar el costo fiscal es bajando impuestos, y para bajar impuestos hay que bajar el gasto. Por suerte, están bajando, pero hay provincias que tienen la mitad de los impuestos que no quieren bajar. Las provincias en este momento están en superávit fiscal. El año que viene es un año electoral. El gobierno nacional no va a gastar más en un año electoral porque ganó las elecciones haciéndolo al revés. Pero las provincias quieren gastar más y quieren que el gobierno lo autorice para pedir plata afuera. Bueno, esa es la oportunidad, digamos, de negociar para que bajen ingresos brutos. Luego hay que bajar el costo financiero. Estaba en 2.600, ya está en 700, menos de 700, lo que la gente creía que era imposible. El sector privado, digamos, ya colocó a 7%, o sea, colocó a 250 puntos básicos, digamos, en el mercado internacional. Pero América Latina el promedio es 300. Paraguay y Uruguay tienen menos de 100. Argentina tiene un prontuario, como dice Marina del Poyet. En realidad yo digo, somos estafadores seriales. Entonces, hasta que no cambie Argentina, no me van a tener confianza plena. Yo no iría todavía si fuera gobierno al mercado de capital. Recién iría el año que viene. Bueno, luego de eso tengo el costo de las regulaciones. Cada regulación es un kiosco, una prebenda, un sobrecosto. ¿Cuánto cuesta el transporte desde el norte de Santa Fe hasta San Lorenzo comparado con el transporte de San Lorenzo a China? Y como eso hay 10.000 casos. Bueno, eso es lo que hay que atacar. Y ahí va a haber mucho conflicto porque el prebendario se va a defender. Luego hay que bajar el costo de la falta de infraestructura. Tenemos infraestructura que en algunos casos está más o menos bien, pero en otros casos es obsoleta, y todo eso es un costo. ¿Cuánto le cuesta a un camionero un camino en mal estado que tiene, o digamos, o al ferrocarril recorrer a 20 kilómetros por hora? Y ahí viene el tema participación pública-privada. Para hacer la historia corta, yo lo que digo en mis charlas es que la mejor inversión que puede hacer la Argentina es un estudio de equilibrio general muy a fondo y muy de detalle hasta el 2030, para ver dónde van a estar los cuellos de botella, dónde hay que poner el énfasis. El problema es que este es un equipo muy chico, ¿ok? Y solamente para ese estudio se necesita como mínimo 40 personas. Entonces, la respuesta es sí, va a haber dificultades y para alguna gente va a ser injusto, digamos, pero a las cosas hay que hacerlas si Argentina realmente quiere crecer y si queremos tener un país para nuestros hijos, nietos y bisnietos. Acá los bisnietos porque yo tengo bisnietos. Vamos con la última pregunta, doctor, y Sí. atento a que, bueno, nuestra empresa se debe a sus comitentes y demás. ¿Dónde ponemos la plata en 2025, doctor? Bueno, digamos, hoy no quise mostrar un cuadro. Eh, yo trabajo con flujos de fondos. Estados Unidos tiene una información espectacular que a veces les mostré a ustedes del patrimonio. Entonces se me ocurrió hacer un cálculo a mano alzada o con la poca información que hay sobre el patrimonio de los argentinos. Me encontré con alguna sorpresa. Tenemos 3,7 veces el PBI. No está mal, pero de un PBI muy chico. Más del 50% está en inmuebles. 500.000 millones están en el exterior. 400.000 millones están en tierra. Apenas 200.000 están en el sistema financiero local. Y nuestro país no está endeudado el sector privado. Tiene menos de 200.000 millones de deuda, digamos, contra un patrimonio de 2,3, 2,4 billones. Ante la misma pregunta que usted me hace, algunos me sacan, cuando termino una charla, me dicen, bueno, ¿dónde pongo la plata? Entonces lo dije, mire, lo primero que recuerde es que está en Argentina. ¿Ok? Entonces tenga confianza, pero no tanta. Eso es el 30% de probabilidad.
Dentro de eso, dentro de Argentina, dije los globales, que ya se lo dije otras veces a ustedes, acciones, que también se lo dije, y últimamente estaba el carry trade. En un momento estaba la tasa de interés al 4% y con una devaluación esperada de 1,5 daba 2,5% mensual, que es una locura. Carry trade, si yo no me lo gasto, no me causa problema de flujos, pero me causa el problema que alguien tiene que pagar esa tasa. El gobierno bajó la tasa al 3 y a menos de 3. Todavía sigue conveniendo el carry trade. Entonces lo que hay que pensar es cuál va a ser la estructura final de las tasas de interés en la Argentina. Entonces la respuesta es, todavía tenemos para globales, aunque un poco menos, todavía tenemos en acciones, pero hay que ser muy selectivo, y todavía tenemos para carry trade, es decir, títulos en pesos en la Argentina. Digamos. Mientras tanto, hay que diversificar la canasta. Digamos, a mí, los argentinos todos los años sacan entre 20.000 a 30.000 millones de dólares. Yo, si los argentinos trajeran la plata de vuelta, sería un desastre. Basta con que saquen 10.000 millones menos. Con eso ya es suficiente para armar un flujo enorme, digamos, en la Argentina. Muchas gracias, doctor. Le damos paso a Aníbal. Bueno, Ricardo, la verdad que eh, no hay mucho para decir, más que repetir lo que venimos diciendo. Gracias por hacer sencillo lo complicado, por darnos una visión que nunca ha salido de su modelo. Por ahí los economistas suelen adaptar sus modelos a lo que va pasando en la economía, y yo creo que una de las grandes diferencias que hemos vivido a lo largo de estos años que venimos recorriendo juntos es que su modelo ha tenido la capacidad, ¿sí? Obviamente manejado por usted y su equipo, incluyéndolo Fernando Marengo, de interpretar lo que está sucediendo y darnos alguna perspectiva de lo que podía llegar. Ha sido muy interesante ver cómo eso viene ocurriendo. Creo que el balance, no solo de 2024, sino tanto 2022, 2023, que hemos contado con su presencia, nos ha permitido entender la dinámica mucho mejor y ver aplicaciones prácticas de lo que a veces parece algo que queda en proyecciones numéricas, y que nos ha servido, por lo menos a nosotros, a la hora de asesorar a nuestros clientes, y entiendo que a muchos clientes a la hora de tomar decisiones. Así que, bueno, agradecer a todos los participantes que nos vienen acompañando a lo largo de estos ciclos. Felicitarlo, Ricardo, por el poder de convocatoria. La gente, mire que cuando en Argentina el dólar no sube, normalmente las charlas económicas tienen menos asistentes, las suyas no, siguen teniendo muy buena convocatoria. Y agradecerles a todos el acompañamiento durante 2024. Nos cerramos porque mañana tenemos una charla por la parte fiscal, que creo que sí va a ser la última del año, y comprometerlo a Ricardo, como siempre, para seguir en contacto y trayendo información y buenas ideas a lo largo del año que empezamos en breve. Así que felices fiestas a todos. Gracias, doctor. Lo esperamos nuevamente. Bueno, muchas gracias a todos.